Juan, Juan Conitzer. Juan Conitzer. La verdad es que hablar de Juan Conitzer es fácil y misterioso. Poder hablar del hombre, el artista y su obra, porque ha tenido una presencia muy marcada entre nosotros, los habitantes de Sopocachi, los artistas de Sopocachi, por las últimas 5 décadas, con su creatividad, con su constancia, con un ejemplo de creatividad constante. Uno de los pocos artistas que verdaderamente ha creado, ha producido, nunca ha parado, nunca ha titubeado en su lenguaje, en su proyección, en su personalidad, en su contribución, en su amistad. Hablar de él como un representante de no solamente un representante, sino un revolucionario de las artes contemporáneas en Bolivia, sin lugar a duda tiene un lugar fundamental. Juan se ha expresado en el lenguaje de la poesía. Cuando digo poesía es porque no nos ha hablado en el lenguaje coloquial, no nos ha mostrado cosas absolutamente concretas y en el orden que nosotros esperamos. Y eso es lo importante, creo, de su obra, que él nos ha dado en un lenguaje no fluido, sino en un lenguaje que va, que viene, que vuelve, que recapacita. Nos ha mostrado un mundo que me parece un mundo de libertad. Siempre con los amigos artistas reconocemos que Juan Conitzer ha sido un artista tremendamente personal, muy coherente, con una obra vasta que es una sola obra, no ha tenido devaneos estilísticos, él siempre fue así, siempre se expresó así, con esa definición que se le puede llamar, esa línea de arte brutal, de arte duro, de pincelada rápida, obsesiva, de pincelada de dibujo nervioso, pero que cubría todo el espacio que tenía por delante. Eso nunca ha cambiado desde sus inicios y a lo largo de décadas ha insistido para lograr este trabajo completo, ese mundo fantástico que digo. El Juan no estuvo ni vinculado con los artistas de lo que es la generación del 75, poco por el rango de edad. En el momento en que Juan trabajaba en los años 70, 80, hasta el presente, han sucedido varias tendencias y Juan no ha estado en ninguno de esos movimientos tal como yo lo veo. Él ha mantenido una línea totalmente independiente y por eso es que lo defino como extemporáneo, porque está fuera del contexto boliviano inmediato. Al mismo tiempo, su obra es de una modernidad total y en ese sentido es totalmente contemporánea y de hecho en algunos aspectos es premonitoria ya en los años 70
de lo que ha venido a ser el arte boliviano en la década del 90 y sobre todo en la primera década del siglo XXI. Probablemente lo que el Juan tuvo es primero una actitud contestataria de lo que era el sistema, de lo que era el movimiento artístico de su momento. Su originalidad no consiste en que no copió, que obviamente no copió a nadie, ¿no? Sino en que no puede ser copiado, ¿no? Que es difícil encontrar una expresión más viva y más evidente de toda una época, de que es precisamente nuestra época, la época de la generación del 68, ¿no? Si uno ve los cuadros de Juan, ¿no es cierto?, ¿no? Una cosa que son muchas cosas, ¿no? Pero son re hippies los cuadros, ¿no? O sea, es la flower power, es la época hippie, ahí está la presencia de la estética hippie. Lo notable de Juan es su manejo del color, un colorido vibrante, intenso, nunca de exclusivamente colores primarios. No tenía el menor temor de utilizar cualquier tipo de superficie para crear cualquier tipo de material verdaderamente sorprente. Pintura de tarro, pinturas al óleo, finas, de buena calidad, acuarelas, tinta, pluma, brocha, pincel, tijera. El uso del collage, de objetos, con una libertad total. Es verdaderamente único y grandioso el lenguaje de Juan. Una de las cosas en que su arte es pionero respecto de lo que pasa en la última década del siglo XX y del primer XXI, es de lo que primero incorpora el texto. Y es impresionante también ver en toda esa variedad, en toda esa cantidad, esa riqueza de alegría, de color y de trazo. Se me ocurrió con un intercambio en la calle que tuve con Juan hacer una curaduría para una exposición en el Salar de Gastón Ugalde que se llamaba Los pobres de la tierra. Juan presentó ese grupo de esculturas trabajadas en metal retorcido, en alambre de amarre retorcido, con aplicaciones de textiles y otros elementos, de muchas figuras, y aparte de ese trabajo en sí escultórico, él hizo una instalación. Y Los pobres de la tierra fue una exposición excepcional, que tiene una característica doble. Por un lado, esas figuras eran figuras que llamaban a la ternura, porque era un retrato de pobres seres humanos. Entonces uno sentía compasión de ver toda esa cantidad de figuras que estaban armadas en esa instalación, pero también, de una manera paradójica, daba pavor, inspiraban miedo.
como si se tratara de un ritual que estuviera apelando a ciertas cosas oscuras y profundas. Entre ese sentimiento de compasión y ese sentimiento de terror, uno se quedaba pasmado frente a lo que estaba instalado en esa sala de la Galería El Sala. Es una cosa tan fuerte de comunicación que deja a la persona que la ve pasmado. Primero lo asusta tal vez por la utilización del arte pobre, pero luego cuando uno se adentra en la obra y va comprendiéndola, entonces se llena de tranquilidad. Para mí el Coniste, por ejemplo, es una especie de Dubuffet, ¿no? Este francés que tiene que ver con el Ars Povera, por ejemplo, ¿no? Este francés que coleccionaba basura y con la basura hacía unos pegotes y eran los retratos, ¿no? Y hay retrato del Papa. Coniste es, digamos, como un retom del Ars Povera, del neodadaísmo, del expresionismo, ¿no? Y eso es bien interesante, del neoexpresionismo, ¿no? Que justamente en esa época también estaba empezando a joder en Europa, ¿no? Esa cosa que hasta es insultante, digamos, ¿entiendes? ¿Cómo esto es arte? ¿No? Una cosa que para mí era un verdadero hallazgo, multitud de dibujos, todos estaban guardados en bolsas de plástico. Del cajón que abría sacaba cientos y cientos de dibujos y de escritos que daban a entender toda una obra coherente, gigantesca, de una vida entera, una cosa monumental. Debe ser la obra en cantidad más grande de Bolivia. Es una persona que ha trabajado muchísimo, pero lo más importante para mí ha sido la cantidad en esa honestidad. Pocas personas hemos podido hablar así claramente de las cosas que pasan, ¿no?, en el mundo. Y por eso yo creo que su obra, que nunca debió ser registrada, yo sin temor podría decir que son decenas de miles las obras que ha creado Juan, y no creo que ningún artista se compare en esa dimensión. Generalmente los artistas han creado muy poco, pero Juan es inmensurable. Como era una persona bastante discreta, que le encantaba el recogimiento y la soledad, obviamente no ha participado de los laureles del medio social y del medio artístico de este pueblo. Juan nunca ha pretendido tener notoriedad, siempre ha trabajado en silencio, con seguridad, y yo creo que su obra sola puede hablar
su sentir y su creatividad total y su entrega total al arte. Creo que Juan Conitzer no estaba interesado ni en estar en la tendencia que estaba de moda, ni en estar en los circuitos de lo estético, porque él hacía un arte más bien relacionado con la profundidad de la vida. He visto obras de Juan en casas de otras personas, sobre todo de ese grupo de amigos, porque no la he visto en ninguna colección de los llamados coleccionistas del arte contemporáneo boliviano. Los coleccionistas les interesa lo que tiene un nombre, lo que tiene... En el fondo también lo que hacen no es solamente comprar porque les gusta, sino también invertir. Juan no necesitaba eso, porque creo que tenía una seguridad en sí mismo y en lo que hacía, y hacía lo que creía que debía ser, que es raro encontrar. Porque este approach del arte, este concepto que compartimos con el CONICET, no tiene nada que ver con coleccionar arte, no tiene nada que ver con comprar arte, no tiene nada que ver con esta pomposidad de la página social o del vernizaje o de esas cosas. Tiene que ver con vivir a quemarropa, con vivir colgado de tu respiración. Ese es mi mayor homenaje para el CONICET. Esa frase. Toda esta cuestión de lo efímero, de lo personal, del placer de crear sin pretensiones. El sentido efímero que uno encuentra en su obra es muy peculiar. A él no le preocupaba que sus obras pudieran durar eternamente en los museos. Las obras eran para ese momento. Y si se perdían, pues no importa, ya produjeron lo que debían haber producido, para empezar con él mismo, que las creó, y al crearlas había una realización y un proyecto cumplido. El CONICET no cree, digamos, en que la obra de arte tiene que ver con el tiempo en el que se trabaja o el material, todo. Digamos que yo pienso que indirecta o inconsciente o inocentemente el arte del CONICET está más cerca de la concepción zen del arte, ¿no? Es decir, lo efímero, el resumen. Cuando veo la obra de Juan, siempre encuentro ese espacio de poder decir, pucha, la vida está buena, ¿no? Aquí hay esperanza y hay libertad.